Antes de empezar, os queremos contar que este vídeo está hecho con un lenguaje coloquial, como si estuviéramos charlando en un programa de radio. Puede que encuentres algún pequeño error de expresión, pero la idea es mantenerlo relajado, fácil de entender, y que sea ameno para el oyente. Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo fascinante del canto de las aves. Todos hemos oído pájaros con melodías que son, increíblemente complejas, ¿verdad? Pero nos hemos parado a pensar cómo lo hacen. ¿Es todo práctica, aprendizaje como un músico? ¿O hay algo más, algo distinto en su anatomía, en el propio instrumento? Pues precisamente esa es la tensión que queremos explorar hoy. Hay investigaciones muy interesantes y nos vamos a apoyar bastante en un estudio clave, el de García y su equipo de 2017, que la verdad es que agita un poco nuestra comprensión sobre cómo surge toda esa diversidad acústica en las aves. Sugiere que las diferencias físicas en el órgano vocal, en la siringe, podrían ser una ruta evolutiva hacia la complejidad tan potente como el propio aprendizaje vocal. Entendido. O sea que no todo es el software, por así decirlo, el cerebro y lo que aprenden, sino que el hardware, la estructura física, podría tener un papel protagonista que quizá no esperábamos. Vamos a comparar los dos grandes linajes de pájaros cantores, los que aprenden sus cantos y los que parece que nacen ya sabiéndoselo todo. Y ojo, que dentro de estos últimos hay una sorpresa anatómica que cambia bastante las reglas del juego. Bien, pues vamos a ello, a desgranar esto. Perfecto. Para empezar, pongamos un poco el marco general. A ver, la evolución de cualquier comportamiento complejo, piensa en un canto muy elaborado o una danza de cortejo, casi siempre es fruto de una interacción delicada, digamos. Por un lado están las especializaciones morfológicas, cómo está construido el cuerpo, la forma de los huesos, los músculos, los órganos, y en este caso, claro, el órgano vocal de las aves, la siringe. La anatomía pura y dura. El instrumento en sí, vamos. Eso es. Y por otro lado tenemos los mecanismos de control neuromuscular. O sea, cómo el cerebro, a través de los nervios, maneja esa estructura. La precisión, la velocidad, la coordinación con la respiración, todo eso es control. Y supongo que, tradicionalmente, al pensar en cantos complejos, la balanza se inclinaba más hacia el control, ¿no? Hacia el cerebro, el aprendizaje. Sobre todo si pensamos en la variedad increíble de cantos en el grupo más famoso, las aves canoras. Parecía lógico pensar que su habilidad para aprender, para improvisar, era la clave de todo. Así ha sido durante mucho tiempo, sí. El aprendizaje vocal, esa capacidad de escuchar, memorizar y reproducir sonidos, incluso de modificarlos, se ha considerado el motor principal de la diversificación acústica en muchas aves. Y es innegablemente crucial para muchas especies. Eso no se discute. Sin embargo, la morfología de la siringe, su diseño físico, también varía una barbaridad entre las distintas especies de aves. Quizás su importancia funcional se ha subestimado un poco, ¿sabes? Viéndola como algo secundario frente a la capacidad cerebral. Como si el instrumento fuera menos importante que la habilidad del músico para tocarlo. Pero esta visión igual se queda un poco corta. Podría ser. Sobre todo cuando miramos más allá del grupo estrella de los aprendices vocales. Dentro del orden más grande de aves, los paseriformes, que incluye a más de la mitad de todas las especies de aves del mundo, ahí hay una división fundamental. Ajá. Aquí viene la primera distinción clave, ¿verdad? Efectivamente. Por un lado tenemos a los oscines. Son famosos precisamente por su capacidad de aprendizaje vocal. Muchos necesitan escuchar a adultos de su especie para desarrollar un canto normal. Aquí encontramos a los canarios, jilgueros, ruiseñores. El otro gran grupo son los suboscinos. Y aquí la historia es diferente. La inmensa mayoría de ellos no aprenden sus cantos. Sus vocalizaciones son en gran medida innatas, determinadas genéticamente. Nacen, por así decirlo, sabiendo cantar lo que les corresponde. ¡Qué interesante! Si no aprenden, uno podría pensar que sus cantos serían más simples, ¿no? Menos variados. Pero, ¿es eso cierto? Ahí está la paradoja. Porque aunque carecen de esa flexibilidad que da el aprendizaje y anatómicamente se considera que tienen un conjunto de músculos en la siringe menos complejo que el de los oscinos, resulta que los suboscinos presentan una diversidad morfológica en la propia siringe que es absolutamente espectacular. Pueden incluso aprender sonidos nuevos a lo largo de su vida.
Vaya, es como si al no poder tunear el canto mediante aprendizaje, la evolución hubiera experimentado muchísimo con el diseño del instrumento en sí. Como diciendo, vale, ¿no aprendes? Pues te doy un instrumento distinto para que suenes diferente de forma innata. Diferentes modelos de siringe para producir diferentes tipos de sonidos. Exactamente esa es la idea que está ganando fuerza. Estudios recientes, incluyendo modelos biomecánicos y análisis comparativos, sugieren que gran parte de la diversidad acústica que oímos en los subórcinos podría deberse precisamente a estas distintas adaptaciones morfológicas, o quizás a diferentes maneras de usar las partes de su siringe particular. Es una ruta alternativa para generar complejidad y diversidad sonora, una que no depende del aprendizaje. Ok, esto nos lleva a un grupo especialmente revelador dentro de los subóscinos, uno con un nombre que suena muy sugerente: los traqueófonos. ¿Qué tienen de especial? El nombre suena a teléfono de tráquea o algo así. Pues no vas mal encaminado. Su nombre viene de una característica anatómica muy distintiva. Tienen un par de membranas vibrátiles, una ventral y otra dorsal, situadas directamente en la tráquea, justo por encima de donde empieza la bifurcación de los bronquios. Durante mucho tiempo, la interpretación puramente anatómica fue: mira, esas membranas traqueales, claramente, son ellas las que vibran para producir el sonido principal. Parecía lo más obvio. Pero aquí es donde la investigación de García y colaboradores en 2017 entra en escena y, por lo que entiendo, le da una vuelta de tuerca importante a esa idea. Una vuelta de tuerca muy importante, sí. Demostraron que la historia era bastante más compleja y, la verdad, más interesante. Lo que encontraron fue que los traqueófonos no dependen exclusivamente de esas membranas traqueales para generar sonido. Además de ellas, poseen dos pares de labios membranosos en la unión de los bronquios con la tráquea. Y estas estructuras labiales son muy, muy similares a las que usan los osines, los aprendices vocales, como sus principales fuentes de sonido. Un momento, a ver si lo pillo bien. Tenemos las dos membranas dentro de la tráquea, arriba, y luego debajo, en la unión con los bronquios, dos pares de labios, uno en cada bronquio. Eso significa que tienen potencialmente tres puntos distintos capaces de vibrar y generar sonido en el mismo órgano. Correcto. Anatómicamente, identificaron tres posibles fuentes de sonido independientes: las membranas traqueales, que se consideran como una unidad funcional, aunque sean dos, y los dos pares de labios bronquiales. Y esto es muy relevante porque, hasta donde sabemos, representa el mayor número de fuentes sonoras potenciales descritas en cualquier órgano vocal conocido, ya sea animal o humano. Tres fuentes, mientras que los osinices, los grandes aprendices, tienen solo dos, una en cada bronquio, que controlan con una precisión neuronal asombrosa. Suena contraintuitivo, ¿no? Si los traqueófonos no aprenden y tienen un control muscular que se supone más simple, ¿por qué iban a tener un instrumento más complejo, con más partes vibrantes? Esa es la pregunta clave que abordó el estudio. Si tienen tres fuentes, ¿cómo funcionan? ¿Son las membranas traqueales las estrellas principales, como se pensaba? Y aquí viene el experimento crucial. García y su equipo realizaron intervenciones funcionales. Inhabilitaron temporalmente las membranas traqueales en algunas aves traqueófonas. ¿Y qué pasó cuando silenciaron esas membranas traqueales? ¿Se quedaron mudos los pájaros? Wosindrok, las aves todavía podían fonar, podían producir sonidos perfectamente reconocibles, quizás con algunas cualidades alteradas, un poco diferentes, pero el sonido base seguía ahí. Esto demostró de forma bastante concluyente que las membranas traqueales no son la fuente principal o indispensable del sonido fundamental. Los labios bronquiales son capaces de generarlo por sí mismos. Ajá. Entonces, ¿para qué sirven esas membranas traqueales? No pueden ser un simple adorno evolutivo si son tan características de este grupo. Deben tener alguna función importante. Desde luego que la tienen. Su papel es más sutil pero fundamental para la complejidad del canto traqueófono. En lugar de ser la fuente primaria, actúan como una especialización morfológica que interactúa con el sonido producido por los labios bronquiales, las otras dos fuentes. Es esta interacción física, la forma en que las vibraciones de los labios afectan a las membranas y viceversa, y cómo todo resuena en esa estructura particular, lo que permite generar características acústicas específicas y complejas de forma inherente. Vale, a ver, complejidad acústica inherente.
¿A qué tipo de características nos referimos? ¿Qué le añaden esas membranas al sonido base de los labios? Principalmente tres cosas importantes que vieron en el estudio. Primero, aumentan la complejidad espectral. Esto significa que añaden armónicos y sobretonos al sonido fundamental, haciéndolo más rico, con más textura. Imagina la diferencia entre un silbido puro y el sonido de un violín. El violín tiene mucha más complejidad espectral. Segundo, facilitan la modulación de amplitud rápida. Son esas variaciones veloces en el volumen o intensidad del sonido que percibimos como trinos, gorjeos o vibratos muy rápidos. Y tercero, parece que también contribuyen a aumentar la amplitud general del sonido, a hacerlo más potente, probablemente por cómo modifican el flujo de aire al interactuar. Entendido. O sea que la propia arquitectura de la siringe traqueófona, con esas tres partes vibrando e interactuando, genera automáticamente, por pura física, sonidos con textura rica y efectos de trino o pulso. No necesitan un control neuronal hiperdetallado para crear esas características específicas, porque ya vienen de fábrica con el diseño del instrumento. Exactamente. Es un mecanismo fundamentalmente diferente al que usan los oscines para lograr resultados acústicos que pueden sonar similares. En los oscines, esa riqueza espectral y esas modulaciones de amplitud tan precisas surgen del control neuromuscular exquisito que ejercen sobre sus dos fuentes sonoras labiales. Aprenden a coordinar los músculos de la siringe y el flujo de aire con una precisión increíble, como un cantante de ópera controlando su diafragma y sus cuerdas vocales. Es una analogía muy clara. Los oscines son como virtuosos que han dedicado horas a dominar un instrumento de dos cuerdas, usando su cerebro y músculos para sacar cada matiz posible. Los traqueófonos, en cambio, tienen un instrumento especial de tres cuerdas que, por su propio diseño e interacción interna, produce naturalmente sonidos ricos y modulados cuando simplemente se hace vibrar de la manera adecuada. Requerirá control, por supuesto, pero la complejidad de ciertas características surge de la propia estructura. Así es. El estudio de García y colaboradores, apoyado también por modelos matemáticos y biomecánicos que simularon cómo vibrarían estas estructuras, refuerza sólidamente esta idea. Una adaptación morfológica singular, como tener esas membranas traqueales interactuando con los labios bronquiales, puede generar intrínsecamente características sonoras complejas. Es la forma la que dicta, en parte, la función compleja. Esto cambia bastante la perspectiva sobre cómo evoluciona la comunicación acústica compleja en las aves, ¿no? Tendemos a pensar en el aprendizaje vocal y la complejidad cerebral como la autopista principal, quizás la única, hacia cantos elaborados y diversos. Sin duda es una autopista muy importante, especialmente para los oscines, que han basado gran parte de su éxito evolutivo en ella. Pero los suboscinos y los traqueófonos, como ejemplo extremo, nos demuestran que existen carreteras secundarias, por así decirlo, vías evolutivas alternativas igualmente válidas. La especialización morfológica de la siringe, jugar con el diseño del instrumento, puede ser otro camino muy eficaz para alcanzar una gran diversidad y complejidad en las señales acústicas. ¿Y esto significa que los cantos de los traqueófonos son necesariamente menos flexibles o adaptables que los de los oscines? Si su complejidad viene dada por la estructura, ¿pueden modificarla mucho? Es una buena pregunta. Probablemente sí haya un compromiso ahí. La complejidad generada morfológicamente podría ser menos flexible en tiempo real o a lo largo de la vida del individuo en comparación con la complejidad generada por aprendizaje y control neuronal fino. Un oscine puede aprender dialectos locales, imitar nuevos sonidos o ajustar su canto según el contexto social. Un traqueófono seguramente tiene menos margen para esa plasticidad individual. Sin embargo, a escala evolutiva, la diversificación de la morfología de la siringe en sí misma ha generado una enorme variedad de sonidos entre las diferentes especies de suboscinos. Cada especie tiene su instrumento particular, por así decirlo. Entiendo. La flexibilidad se da más a nivel de la evolución de las especies que a nivel del individuo. Y esto encaja con lo que decías antes. Los suboscinos, en general, no solo los traqueófonos, destacan por esa gran diversidad morfológica en la siringe. Precisamente. Parece que, ante la ausencia generalizada de aprendizaje vocal en este linaje, las adaptaciones morfológicas han sido el principal campo de juego para la evolución de sus señales acústicas. Les ha permitido generar un abanico amplísimo de sonidos, cubriendo distintas funciones comunicativas, a pesar de tener un control muscular que, al menos en número de músculos implicados,
se considera más simple que el de los orcines. Fascinante. Ahora, hay otro aspecto morfológico que se menciona en las fuentes, algo que no está en la siringe sino más arriba, el pico. Se describe como un posible rasgo mágico. ¿Qué implica este concepto? Suena intrigante. Sí, el concepto de rasgo mágico o magic trait es interesante en biología evolutiva. Se refiere a una característica de un organismo que cumple dos condiciones a la vez, simultáneamente. Por un lado, está bajo selección ecológica, es decir, afecta a la supervivencia o al éxito reproductivo del individuo en su ambiente, por ejemplo, cómo consigue comida, y por otro lado, esa misma característica influye directamente en las señales de apareamiento o en la elección de pareja. Vale. ¿Y cómo encaja el pico en esto? La forma del pico claramente afecta a qué puede comer un ave, eso es selección ecológica, clarísimo. Pero ¿cómo influye en el apareamiento? La clave está en que la forma y el tamaño del pico pueden actuar como un filtro acústico o una cámara de resonancia. Piensa que el sonido se produce en la siringe, viaja por la tráquea y la faringe y sale por el pico. La morfología de todo este tracto vocal superior, incluyendo el pico, puede modificar las propiedades del sonido que finalmente se emite. Puede atenuar ciertas frecuencias, amplificar otras. En el caso de las aves, tanto la estructura interna del órgano vocal, la siringe, como hemos visto en los traqueófonos, como las estructuras externas por donde pasa el sonido, el pico, pueden ser modeladas por la evolución para influir en el producto final, el canto que oímos. Entonces, volviendo a nuestra comparación principal, tenemos la vía de los ocines, basada en el aprendizaje, la plasticidad y un control neuronal muy fino sobre un sistema de dos fuentes sonoras. Y por otro lado, la vía de los subocinos, ejemplificada de forma espectacular por los traqueófonos, donde la especialización morfológica de la siringe, con sus tres fuentes interactuando, genera complejidad acústica de forma inherente, complementada quizás por otros filtros morfológicos como el pico. Así es. Son dos estrategias evolutivas distintas, dos soluciones diferentes para el mismo desafío de producir señales acústicas complejas y diversas para la comunicación. Y lo fascinante es que ambas estrategias coexisten y han tenido un éxito enorme dentro del mismo gran grupo de aves, los paseriformes. Esto realmente subraya la importancia de mirar el cuadro completo, ¿verdad? No podemos entender la evolución del comportamiento complejo fijándonos solo en el cerebro o solo en la anatomía. Es la interacción constante entre la estructura física, el control neural que la maneja y el entorno ecológico y social lo que impulsa la evolución. Efectivamente, la morfología no es un simple chasis pasivo sobre el que actúa el cerebro, es un componente activo que puede habilitar, constreñir y dar forma al comportamiento de maneras muy profundas. Los traqueófonos son un ejemplo magnífico de cómo una innovación morfológica, esas membranas traqueales interactuando con los labios, puede abrir un abanico completamente nuevo de posibilidades acústicas sin necesidad de una revolución paralela en el aprendizaje o en la complejidad del control neuronal para esas características específicas. Entonces, recapitulando un poco. Hemos visto que no hay un único camino, una única receta hacia la complejidad en el canto de las aves, mientras que los ocines dependen del aprendizaje vocal y un control neuronal sofisticado de sus dos fuentes sonoras. Los subobósquinos y en particular los traqueófonos que hemos analizado gracias al trabajo de García y su equipo nos muestran una ruta alternativa fascinante. Han desarrollado una especialización morfológica única, 3 fuentes de sonido en su siringe. ¿Es la propia estructura de su órgano vocal, la interacción entre esas membranas traqueales y los labios bronquiales, lo que les permita generar complejidad acústica, como modulaciones de amplitud y riqueza espectral, sin necesidad de aprendizaje vocal para conseguirlo? Es un ejemplo clarísimo de cómo la evolución puede encontrar soluciones ingeniosas y diversas para un mismo desafío, la comunicación compleja. Nos recuerda la importancia de mirar más allá del cerebro y considerar cómo la forma física, la morfología, interactúa con el comportamiento. Efectivamente. Y nos deja pensando, si esta especialización morfológica es tan relevante para la diversidad acústico en aves, ¿hasta qué punto podrían existir mecanismos similares, quizás pasados por alto, en la comunicación de otros animales? ¿Podría la anatomía estar jugando un papel más importante de lo que creemos en la generación de señales complejas en otros grupos, más allá de la complejidad neuronal o el aprendizaje? Es una pregunta interesante para seguir explorando, desde luego.